No sé qué pasó, pero el video de ayer de cálculo no lo encontré aquí en la máquina, así hacer qué pasó. Y lo busqué todo el día y no hay forma. Bien, el tema es rectas y planos en el espacio. Solo si alguien puede cerrar la puerta, le agradecería. Gracias. En el plano definitivamente también hay rectas, ¿no? Es casi todas la saben cómo funcionan, sea cuál es su ecuación, la ecuación de la pendiente y toda la cuestión. Pues con esos mismos conceptos similares vamos a tratar de demostrar cómo se encuentra la ecuación de una recta, pero en R3. Y una vez que ya tengamos la idea de cómo se encuentra una recta en R3, podemos pasar perfectamente a un plano en R3. Planos en R2 no hay, solo el único plano que es R2, ¿verdad? Eso ahí no hay nada que encontrar, pero rectas sí hay. Entonces, para ese efecto, vamos a tratar de dibujar digamos en 3 dimensiones los ejes respectivos X, Y y Z. Y vamos a definir 2 puntos, digamos un punto P que tenga coordenadas X0, Y0 y Z0. Y vamos a dibujar un punto Q que tenga componentes X2, Y2 y Z2. La idea fundamental es de que dados 2 puntos, no importa si es en un plano o si es en el espacio, pasa una y solo una recta. Ese es el quinto teorema de Euclides, que por 2 puntos pasa una sola recta. Partiendo entonces de ese teorema geométrico, vamos ahora a ver cómo logramos obtener todos los puntos. O sea, ahí en la pizarra, como usted puede observar, hay 2 puntos marcados. Y ahí es donde empezamos. Hay 2 puntos. Y los nombres pues son P y Q. Pero la recta tiene infinitos puntos. Entonces vamos a ingeniarnos vectorialmente cómo hacer para obtener todos los demás puntos. Entonces, lo primero que sí podemos quedar claros es que a ese punto P también le podemos asignar un vector origen con nombre P. Y a ese punto Q también le podemos asignar un vector origen que se llame Q. Pero también podríamos definir un vector que vaya desde P hasta Q, el cual le podemos llamar perfectamente un vector U. Entonces, por la ecuación vectorial de vectores que hay ahí, ¿cómo sería la ecuación vectorial? Entre P, U y Q. Tendríamos que el vector P más el vector U va a ser igual al vector Q. Esa es la ecuación vectorial. Eso quiere decir que si restamos P en ambos lados,
Es una propiedad que tiene la igualdad. En el lado izquierdo pues eliminaríamos, ya que P menos P nos daría el vector 0 y cualquier vector U más el vector 0 va a ser el vector U. Y en este caso va a ser a Q menos P. Como conclusión final, que el vector U sería igual al vector Q menos el vector P. Entonces, si yo quisiera obtener otro punto, no un montonón de puntos, solo otro punto, y si tomo de guía mi punto P, puedo también usar el punto Q, pues eso no importaría, pero yo voy a usar el punto P. Y si ese vector U lo multiplico, digamos, por la mitad, o lo multiplico por 1.5 veces, nos recordamos que era multiplicar un escalar por un vector. Se recuerda que habían 4 opciones. ¿Quién tiene a mano todavía las 4 opciones ahí? ¿Quién tiene las 4 opciones? Si el escalar estaba entre menos infinito y menos 1, el vector iba a quedar contrario al que teníamos, ¿no? Y más grande, ¿cierto? Si está entre menos 1 y 0, iba a ser más pequeño, pero siempre en dirección contraria. Y si fuera entre 0 y 1, iba a ser más pequeño, pero en la misma dirección, ¿cierto? Y si era mayor que 1, ¿cómo iba a quedar? Más grande en la misma dirección. Más grande en la misma dirección. Supongamos que fuera entonces el número más grande de 1. No importa cuánto. Entonces, probablemente el punto nos quedaría por acá. Que lo que hicimos fue hacer más grande este vector. Este sería K veces el vector U, pero con K mayor que 1, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos que el punto fuera más pequeño, entonces posiblemente multiplicaríamos por un K entre 0 y 1. Y si quisiéramos que el punto quedara en el lado contrario, entonces sería un número entre menos 1 y 0. Y lo queremos más alejado entre menos infinito y menos 1. Esa característica que tiene el escalar al multiplicar un vector U, podemos encontrar todos los puntos infinitos que hay tanto para arriba como al contrario del vector U, incluso dentro del vector U. Porque recuerde que en vectores el vector U solamente es el punto P y el punto Q. Si el vector U no son todos los puntos que están aquí adentro. No, el vector U solo está definido por el punto P y por el punto Q, o simplemente por el vector P y el vector Q. Pero en esencia él solamente son 2 puntos. ¿Eso quedó claro cuando le expliqué los vectores? Entonces, nosotros podemos armar ahora una ecuación vectorial. Digamos, para el caso, solo voy a correr este K por U. Y el K mayor 1 también lo voy a correr, más o menos por acá. Entonces vamos a tener un vector. Solo estoy ordenando mis letras para que quede bien la figura y se entienda lo que voy a escribir en este momento. Ese vector anaranjado, el que me salió de multiplicar K veces el vector U, lo podría dibujar aquí con color bastante fuerte, desde el origen hasta donde termina. Este sería K veces el vector U. Perdón, estoy mal. No, ese no sería K veces el vector U.
¿quién sería él? Sería, si agarráramos nuestra ecuación vectorial, sería el vector P, lo escribo, el vector P, ahora sí, más K por el vector U, igual al vector, digamos, R. Al fin y al cabo el nombre no, bueno, vamos a poner como anaranjado. Es igual al vector R. Pero ese punto también le podemos poner que tiene coordenadas X, Y y Z. Es cualquier punto, porque como vamos a ir cambiando el K, se puede ir alejando, se puede ir acercando o se puede ir poniendo al lado contrario. Lo podemos identificar como X, Y, Z. Entonces, si le damos vuelta a la igualdad, tendríamos que el vector R sería igual al vector P más K veces el vector U. Pero el vector R lo ponemos con sus coordenadas, que sería X, Y y Z. Este es cualquier punto que va a quedar en la recta, cualquiera de ellos. Entonces va a ser igual al vector P, que tenía sus coordenadas X0, Y0 y Z0, más K veces el vector U. Pero en forma general, el vector U podríamos decir que tiene coordenadas U1, U2, U3. No le quitan nada a la demostración. Ese es el que voy a usar. Más K veces U1, U2, U3. No olvide que el vector U lo tenemos por acá. Cuando lo necesitemos en valores, lo calculamos restando las coordenadas de Q menos las de P. ¿Sí? Pero para no volverlo a escribir, está bien definirlo de esa forma. Entonces, podemos definir ya en forma general que la ecuación de una recta que está ahí en la pizarra va a ser igual a un conjunto de valores X, Y, Z, sea triadas X, Y, Z, tales que, y copiamos lo que dedujimos, X, Y, Z es igual a X0, Y0, Z0, más K veces U1, U2, U3. En este caso, K pertenece a los reales. Y ese es el conjunto de la recta, es un conjunto de puntos X, Y, Z, tales que X, Y, Z es igual a lo que está a mano derecha. A este vector U1, U2, U3, o sea el vector U, se le conoce como el vector directriz de la recta. Y esa ecuación que dimos se llama la ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial de la recta. Aplicando las características analíticas de la suma y el producto de vectores, podríamos trabajar esa ecuación que tenemos ahí arriba simplemente como X, Y, Z igual a X0, Y0, Z0 más K veces U1, U2, U3. Pero aquí podemos hacer este producto por un escalar.
Por lo tanto, multiplicamos cada componente por k. Mantendríamos nuestro punto x, y, z. Va a ser igual a x0, y0, z0, más, y ahora multiplicamos k por u1, k por u2, y k por u3. Eso ya lo habíamos visto. Y en la mano derecha también podemos simplificar esa suma, o sea, operarla. Sumaríamos la primera componente de cada uno, la segunda componente y la tercera componente. Y aquí aplicaríamos un teorema simple de demostrar que dos vectores son iguales si sus respectivas componentes son iguales. Eso quiere decir que llegaremos a una ecuación x igual a x0 más k veces u1 un y igual a y sub 0 más k veces u2 y un z igual a z0 más k veces u3. Aquí podemos hacer operaciones simples porque son números, por lo tanto x menos x0 es igual a k veces u1, y menos y sub 0 es igual a k veces u2. Lo que tengo son tres ecuaciones. Y z menos z0 es igual a k veces u3. Y de esas podríamos despejar el escalar k. Por lo tanto, podemos escribir que x menos x0 dividido entre 1 es igual a k. Y menos y sub 0 dividido entre u2 también es igual a k. Y z menos z0 sobre u3 también es igual a k. Entonces, a este juego de ecuaciones primero que tenemos aquí a mano izquierda se le conocen como las ecuaciones paramétricas. Eso se los recordé en cómo se llama en cálculo, los que llevan cálculo. ¿Le empieza a ver alguna forma ahí con lo que hemos visto en cálculo? ¿Lo asimila? ¿Sí se da cuenta que ahí tenemos las ecuaciones paramétricas? Y como aquí tenemos que este es igual a k, este es igual a k y este es igual a k, también podemos concluir entonces que x menos x0 dividido entre 1 va a ser igual a y menos y0 dividido entre u2 y eso va a ser igual a z menos z sub 0 dividido entre u3. Y a estas se les conoce como no vaya a ser que se les confunda la onda, se las señalo. Estas son las ecuaciones paramétricas, la del cuadro amarillo, y a esta que acabo de escribir son las ecuaciones simétricas. Estos nombres es importante que los sepa. Vea que todos salen de la ecuación vectorial de la recta. Solo es una operatoria algebraica. Cómo se suman dos vectores, cómo se multiplica un escalar por un vector. Y de ahí van saliendo sus nombres. Las primeras se llaman ecuaciones paramétricas, lo vimos en cálculo. Esas son ecuaciones que dependen del parámetro k. La x, la y y la z son una función de k. Si estuviéramos en cálculo, eso lo escribiríamos que x es igual a una función de k, y es igual a una función de k, digamos que g de k, y z sería h de k. Eso es lo que estaríamos diciendo en pocas palabras. Pues yo dije, esto ya los deben de saber, pero si no, pues se los recuerdo, dije yo en cálculo. En cambio ahora ya lo demostramos, lo usamos ya de base para continuar. Y vea que aquí las ecuaciones paramétricas se van desapareciendo el parámetro, porque al fin y al cabo es el mismo.
Entonces, al hacer esa triple igualdad, aquí lo que dice este sistema de ecuaciones es que yo puedo comparar esta con esta, o esta con esta otra, o las últimas dos. Ese ya es juego mío, que es lo que quiero comparar. Casi siempre cuando uno le pregunta a los alumnos de álgebra lineal cuál es la ecuación de una recta, nunca lo saben decir. Pueden decir la de R2. Es como R2, uno pone Y igual a MX más B, donde M es la pendiente y B la ordenada en el origen. ¿Se recuerdan de eso? Esa la pueden poner bien. Pero cuando uno les pide la ecuación de una recta, ya no pueden. Porque ahí no hay tu tal Y igual a tal, no, ahí ya no hay. Ahí lo que hay son tres juegos de ecuaciones. Vuelvo a repetir, esta igual a esta. Entonces puede poner la ecuación en términos de X y Y. O esta en lugar de esta, entonces tendría Y y Z. Y también podría armar entre X y Z. Por eso es que la ecuación de una recta en R3 a veces es un poco más difícil de entender. Pero si entendió todo lo que di el día de hoy, tiene la calidad de que usted lo puede deducir por sus propios medios, porque yo no hice grandes cosas. Lo único que recordé fue una propiedad que es el producto de un escalar por un vector. Eso es lo que más me interesa a mí que el alumno entienda. También me interesa que el alumno entienda que cuando yo dibujo un vector, aparte de la representación gráfica que da la idea, que definitivamente tiene un punto inicial y un punto final, pero cuando lo estamos viendo geométricamente. Pero en la realidad, como vector, no, solo está el punto inicial y el punto final. Ya no es un segmento de recta dirigido. Por eso es que yo le di dos definiciones de vectores. El geométrico y el ¿cómo se llama? Y el algebraico. Entonces, hay que tener cuidado en eso. No sé si hay alguna pregunta hasta donde voy. Bueno, no sé si la hay, pero no pregunta, entonces yo asumo que no hay. Entonces los problemas que nos pueden plantear aquí va a ser un juego de todo lo que ya vimos. Y tal vez el primero que sería más interesante abordar, dice lo siguiente. Encuentre las ecuaciones vectoriales de la recta L1. Siempre se le pone subíndices a la letra L de línea recta para indicar si hay más de una recta, pues la L1, la L2, la L3. En este caso solo hay una, la recta L1, la cual pasa por los puntos P, vamos a poner P con morado, que tiene coordenadas -2, 1, -3. Y el punto Q con verde, que tiene coordenadas, digamos, -1, -2, 2. Tal vez sería prudente, y lo vamos a hacer después, haciendo la gráfica real. Pero a veces muchos problemas, no todos, pero muchos de ellos, se puede solo hacer un esquema. Yo el esquema que haría para resolver este problema, pondría solución. Yo imagino que por aquí va a estar el punto P, y que digamos que por aquí va a estar el punto Q. No le doy seguridad en dónde está. O sea, no está hecho a escala. Si no solo pienso, a mí me dieron 2 puntos. Y lo que quieren es que encuentre la ecuación vectorial. ¿Estamos? Podríamos suponer que por aquí está el origen.
para poder señalar vectores origen. Pero no importa realmente en dónde esté. Entonces, el primer punto que está identificado como el punto P, que es menos 2, 1, menos 3, también le puedo trazar un vector. Y si no le hubiera y si no le hubiera puesto la palabra origen, también pude haber trazado un vector Q. Pero la característica es que los dos comiencen juntos, no importa en dónde realmente. Normalmente uno lo pone en el origen, es lo más fácil. Pero eso me recuerda a la figura que tengo acá, donde yo comencé mi clase hoy. Aquí está el vector P, el vector Q, y su punto común es el origen. Pero no es necesario, puede haber sido cualquier otro punto. Luego, ¿qué hice yo en ese triángulo? Formé un triángulo de vectores, al cual le llamé aquí el vector, digamos que U, que va a ir de P a Q. Y ese vector U va a ser el vector directriz. Claro, aquí vamos a tener el vector P, origen, y el vector Q, origen. Entonces nosotros sabemos que en ese triángulo P más U es igual a Q, quiere decir entonces que U sería igual a Q menos P. Por lo tanto, el vector U nos quedaría las coordenadas de Q, que es menos 1, menos 2, 2. Le restaríamos las coordenadas de P, que es menos 2, 1, menos 3. Por lo tanto, ese vector U sería igual a menos 1, menos 2, para ir despacio y paso a paso. Menos 2, menos 1, y 2, menos 3. Por lo tanto, el vector U ya con cálculo sería 1 negativo más 2. En este caso, pues sí puedo sumar menos 2 y menos 1, coma, y 2 más 3. Cualquier duda, por favor, la hágase. Menos 1 más 2 es 1. Menos 3 y 5. Ese va a ser mi vector dirección de la recta, ¿cierto? Entonces, ahora escribamos la ecuación vectorial. Cuando yo comencé a deducir la ecuación vectorial de la recta, puse un punto que a veces mucha gente, este punto que se convirtió en el vector P, ¿cierto? Entonces, normalmente uno pone X0, Y0 y Z0 como que si fuera un punto inicial, pero las rectas no tienen punto inicial. Es mentira que tenga un punto inicial. Pero uno, cuando mucha gente que lo explica, dice, bueno, este va a ser mi punto inicial y este va a ser el otro punto, el Q. Pero usted los puede invertir. Usted puede suponer que este va a ser el punto inicial y este es el otro punto. Lo único que va a cambiar es el vector U. En lugar de ir para arriba, va a ir para abajo, pero eso no va a cambiar en nada. Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir yo? Que usted puede escoger el P como usted quiera, aunque a mí me lo hayan dado como menos 2, 1, menos 3. Lo puede escoger como menos 1, menos 2, 2, cualquiera de los dos. Pero como ya tenemos algo en el dibujo como P, entonces vamos a suponer que P, tendríamos entonces que cualquier punto X, Y, Z va a ser igual al vector P, que en este caso para nosotros vale menos 2, 1, menos 3, más que a veces el vector U, pero el vector U vale 1, menos 3, 5. Y si le agregamos que esa es nuestra ecuación vectorial, diríamos que la recta va a estar dada por un conjunto de puntos X, Y, Z,
tales que x, y, z va a ser igual a eso y que k pertenece a los reales. Ahí tendríamos la ecuación vectorial. ¿Y qué fue lo que nos pidieron? Encuentre, bueno, aquí debía decir no las, encuentre la ecuación vectorial, vamos a quitar el plural, la ecuación vectorial de la recta L1, la cual pasa por los puntos tales y tales. Y esa sería nuestra respuesta. Ahí se terminaría el problema. No sé si me quiere hacer alguna pregunta. Si nosotros trabajáramos esto un poquito más, diríamos que x, y, z es igual a menos 2, 1 menos 3 más k por 1, k por menos 3 y k por 5. Por lo tanto, x, y, z sería igual a menos 2, 1, menos 3 más k, menos 3k, y 5k. Por lo tanto, diríamos que x, y, z sería igual a menos 2 más k, 1 menos 3k y menos 3 más 5k. Por lo tanto, x, y, z va a ser igual. Bueno, aquí diríamos de una vez, ya no esto, sino que diríamos que x es igual a menos 2 más k, y es igual a 1 menos 3k y z es igual a menos 3 más 5k. Entonces ahí teníamos lo famoso que hablamos hace un buen rato, que tenemos las componentes x, y y z como funciones de k. Y cada una de esas partes podemos meterlas en curva, irnos ahora a GeoGebra y meter para x, para y y para z y el parámetro k. El parámetro k lo podemos variar, digamos, entre menos 10 y 10. También podría ser entre menos infinito más infinito, pero no sé si la máquina tenga capacidad de reconocerlo así. Probemos de todas maneras. Esa sería una forma de hacer la recta en GeoGebra. La otra manera de hacer la recta es meter los dos puntos que nos dieron y trazar la recta que pasa por ahí. Vamos a intentar hacerlo de las dos formas. ¿Nos podemos ir a GeoGebra? ¿Sí? Gracias. Solo me dictan por favor los puntos, ¿va? Los puntos, no los vectores. Los puntos son menos 2, 1, menos 3 y menos 1, menos 2, 2. ¿Ok? Entonces vamos a GeoGebra. Es en la forma más fácil de poderla hacer. Como son de 3 dimensiones, nos vamos a vista y señalamos la vista gráfica 3D. Podemos quitar la vista gráfica normal para que se nos quede un poco mejor el dibujo. Ahí está. Entonces, podemos meter primero entrada y definimos el punto P. Y el punto P, ahora usted me hace el favor de dictármelo, es igual a menos 2, 1, menos 3.
Ahí lo dibujó ella, no sé si lo ven, se mira un poquito abajo, ¿no? Y el otro para nosotros era el punto Q. Le ponemos Q es igual, paréntesis, y comenzamos con sus componentes. Menos 1, Menos 1, coma. menos 2, 3. ¿Cuánto? 3. 3. Entonces aquí en GeoGebra es muy fácil porque solo le decimos, mire, vamos a hacer aquí donde está el icono de los dos puntos. Le damos un clic y le decimos que hacer una recta. Señalamos el punto P y luego el punto Q. Ahí está. Observa la recta. Mire cómo es de inteligente ella. Cuando ella lo hizo, le dice, mira, la ecuación vectorial de la recta va a ser igual. Al punto inicial ella le llamó también P, menos 2, 1, menos 3. Aquí usó el parámetro lambda, no K. Pero mire 1 menos 3, 6. Revise el vector U que nosotros calculamos. 1 menos 3, 5. Es el mismo, ¿cierto o no? 1 menos 3, 5. 1 menos 3, 5. Entonces nosotros lo hicimos mal. Solo revisen que me hayan dictado bien el Q, porque yo creo que aquí usted me dictó 3 y era 2. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Lástima que se equivocó ahí. ¿Va que sí? Eso no deben de fallar porque si no me hacen perder tiempo y nos quedamos con las dudas. Lo que pasa es que no se trata solo de hacer, sino lo que se trata es que lo que nosotros hicimos coincida con lo que hace GeoGebra y entender de dónde salió este es clave, ese 1 menos 3, 5 es clave. ¿Ese era el vector qué? ¿Y cómo se llamaba ese vector? Se llamaba, el nombre tiene U, pero ¿qué significa? El vector directriz de la recta. Entonces, no solo con un número que cambia aquí, cambia todo. Definitivamente. Ok. Y si lo hubiéramos hecho como curva, ahora podemos hacer desaparecido todo esto. Solo que no se vea. Y podemos pasar a escribir curva. Ya lo hicimos en algún momento. Comenzamos con las 3 iniciales y nos vamos con curva. Solo que aquí ahora sí hay 2 opciones. Está la opción expresión, solo 2, y la de 3. Entonces nosotros le vamos a decir la de 3. Ahora será la de 3. Y la primera expresión que escribiríamos. Menos 2 más K. ¿Me puede dictar? ¿Cómo? Menos 2. Menos 2 más K. Más K. Está bien, menos 2 más K. Me muevo a la expresión 2. ¿Y cómo sería la expresión 2? 1 menos 3K. 1 menos 3 veces por K. ¿Y la última expresión cuál sería? Menos 3 más 5K. Menos 3, muy bien, más 5 por... Siempre es prudente poner el por aquello que ya no lo reconozca solo así. Con eso tenemos los parámetros. Ecuaciones, perdón, X, Y. El parámetro va a ser K para nosotros. Ahora aquí podemos ponerle el valor inicial, le podemos poner de menos infinito. Le podemos poner aquí menos y buscamos el infinito. Aquí está a mano izquierda, no sé si lo tienen todos igual. Tendríamos de menos infinito hasta más infinito. Y le damos Enter. Pero no la hizo. No sé por qué no la hizo, tenía que haberla hecho. Por infinito. Yo puse menos 10 a 10 ¿Y si la hizo? Ajá, pero
Si es posible, cuál es el que tal vez por el infinito nos pueda dar un poquito de problema. Vamos a ver si la puedo cambiar. Vamos a dejarle 10 al extremo. Y más y que empiece en menos 10 también. Ahí está. Si yo tenía duda que hiciera de menos infinito a más infinito, no tiene tanta. Si esa la podemos con color rojo. Y marcamos la anterior. Sí, mira que una está encima de la otra, ¿no? O sea, estamos correctamente bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de GeoGebra? Para mí el objetivo de GeoGebra no es hacer las cosas, sino que saber qué es lo que hizo la máquina. Si nosotros la sabemos guiar, ella va a hacer bien las cosas. Si nosotros no la sabemos guiar, no la vamos a hacer. Pero, por ejemplo, acá, no cualquiera puede saber que este es el vector directriz y cómo se calcula. ¿Ah? Ese había que tener mucho cuidado. Le vamos a guardar, le vamos a poner recta. Y se la subo ahí al, ¿cómo se llama? Ya está guardado. También le podemos tomar una fotografía y irla a pegar a nuestras notas. Ok, ahí quedará. Veamos este segundo ejemplo. Dice, dada las ecuaciones de una recta L x menos 3 dividido dentro de menos 4 es igual a y más 2 dividido dentro de 5 y eso es igual a 7 menos 1 dividido 6. Lo que nos piden es hallar, inciso A, el vector directriz de la recta. El inciso B, hallar un punto de la recta. Imaginen que solo le piden uno y son infinitos, pues. Y mucha gente no puede encontrar el uno, ¿ah? Vamos a resolverlo entonces. Solución. Nosotros observamos que la ecuación de la recta está en la forma, ¿en qué forma está?
simétrica, como nos dieron las ecuaciones simétricas o ecuación simétrica podemos contestar muy fácil el inciso A, que el vector U, que es el vector directriz, va a ser igual a menos 4,5 y 6, que son los denominadores de cada ecuación. ¿Estamos? Pero eso es cierto siempre que X y Y y Z tengan coeficiente 1. Si uno de ellos no tiene coeficiente 1, hay que hacer algunas operaciones para averiguar cuál realmente es el denominador. Habría que sacar factor común y luego dividir ese número entre el número de abajo para que nos quede el resultado que es. Y inciso B, nos piden un punto de la recta. Entonces, si usted observa las ecuaciones de la recta en su forma simétrica, de aquí saqué yo el U1, U2 y U3, que son las coordenadas del vector U, son los denominadores, ¿cierto o no? Ahora voy a sacar el X0, Y0 y Z0, que es un punto de la recta. Entonces le voy a cambiar el signo al número que tenga. ¿Por qué? Porque dice que es menos X0. Entonces el punto, un punto P, va a ser igual a 3, menos 2,1. Problema para resolver en 30 segundos, ¿verdad? Para un examen corto está muy bueno. Pero eso lo he puesto yo en exámenes parciales y olvídese. No lo hacen, no sé por qué no lo hacen. Ahora, claro, no todos los problemas van a ser así de fáciles, ¿no? Bien, ahora les recomiendo que miren el libro, principalmente en el de Larson, porque hay muchos más problemas de aplicación. Los problemas de aplicación tendrán que ver con los conceptos que ya vimos. ¿Ok? Por ejemplo, que le dan una recta y le dice que encuentre una paralela a ella. Entonces la clave va a ser que si son paralelas, los vectores directrices van a ser paralelos. Y para que dos vectores sean paralelos, un vector es el múltiplo del otro. Y múltiplo puede ser una vez, o dos, o tres, las veces que usted quiera. Esos conceptos, o por ejemplo, dan una recta y quieren una perpendicular. O pregunta si dos rectas son paralelas o si dos rectas son perpendiculares. Hay un montonón de problemas ahí en el libro. Puede combinar Larson con el otro de texto, con Grossman, y ahí va a encontrar problemas de aplicación. Aquí en la clase no da tiempo a hacer todos los problemas de aplicación, porque más que todo me concentro yo en los conceptos y definiciones. Teniendo bien claro, por lo menos estos dos problemas que puse, suficiente para entender cómo funciona la ecuación vectorial de una recta. Y eso aunado a lo que había en cálculo superior como las ecuaciones paramétricas, todo tiene que ser mucho, mucho más fácil. Entonces lo que nos vamos a concentrar ahora va a ser en encontrar un plano, pero para eso necesitamos una definición. Si para encontrar una recta necesitamos 2 puntos, para encontrar un plano necesitamos 3 puntos. Con 3 puntos vamos a poder encontrar la ecuación de un plano. Sin embargo, el análisis dice lo siguiente, o la definición, sea P un punto en el espacio. Eso quiere decir que cumple para cualquier punto P. Sea P un punto en el espacio, coma, sea N, indicado como vector, por eso dice sea N un vector diferente de 0,
sea n un vector diferente de 0, coma, entonces al conjunto de todos los puntos Q para los que dos puntos el segmento dirigido que va de P a Q en producto punto n igual a 0, no vector 0, al número 0. Ahí lo que estamos diciendo es que cualquier punto que vaya de P a Q es un vector, ¿cierto? Producto punto, el vector n igual a 0, ¿qué es lo que estamos diciendo matemáticamente? ¿Qué estamos diciendo matemáticamente? Que son perpendiculares. O sea que si yo tengo aquí un punto P y yo elijo cualquier punto Q cualquiera y trazo un segmento dirigido entre ese punto P y el punto Q y hago el producto punto con n y me da 0, quiere decir que son perpendiculares. Por eso es que n se le conoce como el vector normal del plano, porque ese vector n va a ser perpendicular a cualquier vector que pertenezca al plano. Claro, un vector que no pertenece al plano ya no va a cumplir eso, por lo tanto ya no va a ser perpendicular. Pero con todos los que usted construya que sean perpendiculares, entonces va a ser n la normal y el producto punto va a ser igual a 0. Y la conclusión es, constituye un plano en el espacio. Normalmente se utiliza el símbolo pi, no es 3.141516, sino que solo se puso ese símbolo pi para identificar un plano. Ese será pi 1, pi 2 con sus índices para diferenciar los planos. Y si no, pues le pone, yo también utilizo esta letra, una P así toda coqueta. Hagamos un esquema gráfico que nos puede servir de mucho. Digamos que aquí vamos a poner el eje Y. Perpendicular a él el eje Z. Y perpendicular a ambos el eje X. Y supongamos que aquí tenemos el famoso punto P. Y entonces buscamos un punto Q, digamos por acá. Entonces podríamos dibujar el vector P podemos dibujar el vector Q, muy similar a lo que hicimos con la recta, y podemos dibujar un segmento dirigido que vaya de P a Q. Desde esa ecuación vectorial que podemos armar aquí nos quedaría que el vector P más el segmento dirigido P que va a Q es igual al vector Q. Eso quiere decir que el segmento dirigido que va de P a Q
es igual a Q menos P. Entonces vamos a restar las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Si para nosotros Q es un punto cualquiera, le podemos poner entonces X, Y, Z. Para el vector P, como hicimos desde hoy con la recta, le podemos poner X0, Y0 y Z0. Entonces el segmento dirigido que va de P a Q, ¿cómo nos quedaría? Pues serían las coordenadas de Q, que es X, Y, Z, menos las de P, que es X0, Y0 y Z0. Por lo tanto, el segmento dirigido que va de P a Q sería las diferencias de X menos X0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z0. Vamos a suponer un vector n normal al plano, ya lo dijimos que iba a ser normal, porque va a ser perpendicular a alguien. Le podemos identificar solamente como N1, N2 y N3. Pero lo que nosotros dijimos es que esta es la clave, ¿no? Cualquier segmento dirigido que vaya de P a Q, que se convierte en un vector, en producto punto N me tiene que dar 0. El que no cumpla esto, simplemente el Q no va a ser del plano, sino que va a estar afuera del plano. Solo los que cumplan que el vector P hacia Q, el producto punto con N, sea de 0, esos son los que nos interesan para el plano. Hagámoslo entonces. Recordemos entonces que teníamos que PQ en producto punto N debe ser igual a 0. Por lo tanto nos quedaría que X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0 en producto punto con N, que es N1, N2, N3, nos debe dar 0. Y ese producto punto nos va a quedar N1 por X menos X0 más N2 por Y menos Y sub 0. Estoy multiplicando primera componente con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Por lo tanto nos va a quedar N1 por X menos N1 por X0 más N2 y de aquí voy a agrupar este y este. Se me va a quedar N1X más N2 de Y más N3 de Z menos, y ahora vamos a juntar los que tienen el signo menos, N1X0 más N2Y0 más N3Z0 igual a 0. Y si a esa suma le llamamos D, un número D cualquiera, porque tiene que ser un número, entonces nos va a quedar que N1 por X más N2 por Y más N3 por Z menos D es igual a 0. Y como último desarrollo, N1 por X más N2 por Y más N3 por Z sería igual a D. Y esa va a ser la ecuación de un plano. Y esas son las que más miramos nosotros en álgebra lineal. Entonces, observe que N1, N2 y N3, que son los coeficientes de X, Y y Z respectivamente, también son ¿qué? Las componentes del vector ortogonal, o sea, de la normal del plano. La vamos a dejar aquí porque la clase se termina por el periodo y continuamos el próximo día de clases.